Vamos a disponernos a celebrar esta Eucaristía con fe, con devoción. Esta Eucaristía es importante para nuestra Iglesia, puesto que celebramos la solemnidad del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo. Vamos a encomendar todas nuestras intenciones, todas nuestras oraciones en este altar del Señor, para que todo lo que pidamos en su nombre, el Padre nos lo conceda. Vamos a pedir por toda nuestra Iglesia, por el Papa, obispos y sacerdotes, para que el Señor les ayude a vivir con fidelidad y generosidad su ministerio. Pedimos por nuestras familias y hogares, que el Señor los mantenga unidos en el amor. Pedimos por nuestros niños, adolescentes, jóvenes, para que el Señor los guíe por las sendas del bien. Pedimos por todos nuestros hermanos enfermos que padecen esta pandemia, para que el Señor los reanime y los reconforte. Por todos los médicos y enfermeras, para que el Señor los reanime. Pedimos también por nuestras familias, hogares, por todas las personas que se encomiendan a nuestra oración, o que nosotros les hemos dicho que vamos a orar por ellos, para que el Señor les asista y socorra con su providencia. Y por todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales, para que todas sus intenciones, sus súplicas que van poniendo en los comentarios, tengan la fe y la certeza de que el Señor les atiende y les escucha. Y vamos a unirnos a las intenciones particulares, a pedir por Pablo Landa Hernández, por Rafael Pacheco Molina, por Enriqueta Moreno, por Hipólito, por Juan Morales Hernández, José Abraham García, José Hernández López, Eligio Gloria, Elodia Sánchez, Alberto Espino, José García, Eduardo Reyes Sánchez, para que el Señor los tenga gozando de su gloria. Por estas intenciones, lo que cada uno tiene en el corazón, iniciemos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Para participar con dignidad en la Eucaristía, tomemos conciencia de nuestra fragilidad y debilidad humana que nos vuelve pecadores. Y en un momento de silencio tomemos conciencia de nuestras faltas y pecados y pidamos perdón al Señor. Con un corazón arrepentido y confiando en la misericordia de Dios, decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Piedad, Señor, piedad.
Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos continuamente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Del libro del Deuteronomio. En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo: recuerda el camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto, para afligirte, para ponerte a prueba y conocer si ibas a guardar sus mandamientos o no. Él te afligió, haciéndote pasar hambre, y después te alimentó con el maná, que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. No sea que te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de Egipto y de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible y lleno de serpientes y alacranes, que en una tierra árida hizo brotar para ti agua de la roca más dura, y que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el
De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cáliz de la bendición con el que damos gracias no nos une a Cristo por medio de su sangre, y el pan que partimos no nos une a Cristo por medio de su cuerpo. El pan es uno que todos comemos del mismo pan. Palabra de Dios. Al Salvador alabemos, que es nuestro pastor y guía. Alabémoslo con himnos y canciones de alegría. Alabémoslo sin límites y con nuestras fuerzas todas, pues tan grande es el Señor, que nuestra alabanza es poca. Gustosos hoy aclamamos a Cristo, que es nuestro pan, pues Él es el pan de vida, que nos da vida inmortal. 12 eran los que cenaban, y les dio pan a los 12. 12 entonces lo comieron, y después todos los hombres. Sea plena la alabanza y llena de alegres cantos, que nuestra alma se desborde en todo un concierto santo. Hoy celebramos con gozo la gloriosa institución de este banquete divino, el banquete del Señor. Esta es la nueva Pascua, Pascua del único Rey, que termina con la alianza tan pesada de la ley. Esto nuevo, siempre nuevo, es la luz de la verdad, que sustituye a lo viejo con reciente claridad. En aquella última cena, Cristo hizo la maravilla de dejar a sus amigos el memorial de su vida. Enseñados por la Iglesia, consagramos pan y vino, que a los hombres nos redimen y dan fuerza en el camino. Es un dogma del cristiano que el pan se convierte en carne, y lo que antes era vino queda convertido en sangre. Hay cosas que no entendemos, pues no alcanza la razón, mas si las vemos con fe, entrarán al corazón. Bajo símbolos diversos y en diferentes figuras se esconden ciertas verdades maravillosas, profundas. Su sangre es nuestra bebida, su carne nuestro alimento, pero en el pan o en el vino, Cristo está todo completo. Quien lo come no lo rompe, no lo parte ni divide. Él es el todo y la parte, vivo está en quien lo recibe. Puede ser tan solo uno el que se acerca al altar, o pueden ser multitudes, Cristo no se acabará. Lo comen buenos y malos con provecho diferente. No es lo mismo tener vida que ser condenado a muerte. A los malos les da muerte y a los buenos les da vida. ¿Qué efecto tan diferente tiene la misma comida? Si lo parten, no te apures, solo parten lo exterior. En el mínimo fragmento, entero late el Señor. Cuando parten lo exterior, solo parten lo que has visto. No es una disminución de la persona de Cristo. El pan que del cielo baja es comida de viajeros. Es un pan para los hijos, no hay que tirarlo a los perros. Isaac el inocente es figura de este pan, con el cordero de Pascua y el misterioso maná. Ten compasión de nosotros, buen pastor, pan verdadero. Apaciéntanos y cuídanos y condúcenos al cielo. Todo lo puedes y sabes, pastor de ovejas divino.
concédenos en el cielo gozar la herencia contigo. Amén. Aleluya, 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 aleluya al Señor. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. Ir cantando, aleluya, 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 aleluya al Señor. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hemos escuchado la liturgia de la palabra de este día, una liturgia hermosa y solemne, que no solamente escuchamos una lectura y un salmo, sino también una segunda lectura, y todavía adornamos esta liturgia de la palabra con la secuencia, que son versos que van resaltando la importancia y lo celebrativo de esta fiesta del Corpus Christi. Sin duda, esta fiesta es grande, es importante para nosotros, ya que, como lo afirma el Concilio Vaticano II, la Eucaristía, donde se hace presente el cuerpo de Cristo, es la fuente y la cima de toda la vida cristiana. Es decir, de aquí nace nuestro obrar diario y ahí va a tender al llegar a celebrar el banquete celestial, donde pues celebraremos todos con el Señor allá en el cielo. De manera que celebrar el Corpus Christi nos lleva a pensar en dos cosas. Por un lado, ¿por qué Dios se quiso quedar en la Eucaristía? Y luego, ¿para qué se quiso quedar? Si nosotros escuchamos desde el libro de el Génesis en la Sagrada Escritura, encontramos cómo Dios siempre quiere estar en esa unión con el hombre, quiere ser cercano. Y por eso cuando leemos los primeros capítulos del Génesis, escuchamos cómo cuando el hombre está en el jardín del Edén, tiene ese trato cercano con Dios. Esa relación tan íntima, tan cercana, que se ve lesionada y lastimada por el pecado.
Y entonces viene toda una serie de acontecimientos que Dios va obrando para volver a restaurar esa relación. Y por eso lo que escuchábamos en la primera lectura dice, es lo que Dios habla al pueblo a través de Moisés. Te estoy haciendo pasar por estas pruebas, por estas tribulaciones, por dos razones. Primera, para que sepas que yo, tu Dios, siempre voy a estar cerca de ti. Y por otra, para probarte y ver qué tanto eres fiel a mis mandamientos. Cuando nosotros escuchamos esto que le dice Moisés al pueblo, nos hace pensar en nuestra vida. Nos hace ver cómo nosotros tenemos que ir descubriendo en los acontecimientos que Dios siempre está presente. Y que a veces le preguntamos y le cuestionamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me toca vivir esto? Y la respuesta es para probar tu fe, tu fidelidad en mí. Yo siempre voy a estar contigo, pero en la adversidad, en el momento difícil, ¿tú vas a permanecer conmigo? Y entonces nosotros tenemos que decirle, Señor, ayúdanos a estar siempre cerca de ti, porque tú eres un Dios cercano y quieres estar siempre unido con nosotros. Y por eso la primera lectura nos habla de cómo Dios se va haciendo presente a través de signos visibles. Los alimenta con el maná, les alimenta con las codornices. Cuando el pueblo empieza a sentir sed, le dicen a Moisés, dile a Dios que nos sacie, y les da de beber en la fuente de Meribá. Dios, a través de acontecimientos y de gestos, se va haciendo presente. No conforme con eso, se quiere hacer visible a los hombres de una forma más personal, y por eso nos envía a su Hijo Jesucristo, para que podamos conocer a Dios tal cual es. Dice San Juan en su Evangelio, de muchas maneras y de muchos modos habló Dios al pueblo, pero ahora lo hace a través de su Hijo Jesucristo. Él viene a hablarnos ¿de qué? Del amor del Padre. ¿Por qué envía a su Hijo al mundo? Porque nos ama. Y Jesucristo, ¿qué vino a hacer en esta vida? Hablarnos del Padre y de su amor hacia nosotros. Que no quiere que nos perdamos, que no quiere que nos sintamos solos, que no quiere que nos sintamos desamparados, sino que en todo momento experimentemos su presencia. En días pasados escuchábamos las bienaventuranzas con todo un proyecto de vida que para nuestra razón humana o nuestra razón puede ser algo que no tiene sentido. ¿Cómo voy a gozar en el dolor? ¿Cómo voy a disfrutar en la persecución? ¿Cómo me voy a alegrar en la tristeza? Pero ahí es donde Dios nos viene ayudando a entender lo que Él quiere para nosotros. Quiere mostrarnos su amor y su presencia. De ahí que entonces podemos contestar a la primera pregunta: ¿por qué Dios se quiso quedar entre nosotros? Porque nos ama. Y aunque Jesucristo se fue al cielo en la ascensión, tenemos que recordar lo que celebramos el Jueves Santo, la institución de la Eucaristía. Y para que haya Eucaristía, instituye a los sacerdotes para que ellos hagan posible la Eucaristía. Y por eso nosotros celebramos estos signos sacramentales con el pan, con el vino, porque dice: llegada la hora y estando a la mesa con los suyos toma el pan y dice: este es mi cuerpo. No se quita un brazo, no se quita un dedo, dice: este es mi cuerpo. No, toma un pan de la mesa y dice: aquí me voy a quedar, este es mi cuerpo que va a entregarse por ustedes. Toma una copa con vino y dice: esta va a ser mi sangre que se va a derramar por ustedes. Me voy a quedar en estas especies del pan y del vino para ustedes, porque los amo. Y entonces, cuando nosotros celebramos la Eucaristía y elevamos el pan y el vino, recordamos que es ahí donde Él se quiere hacer presente para nosotros. ¿Para qué? Para mostrarnos su amor. ¿Por qué se entrega en la cruz? Por amor. ¿Por qué se entrega en la Eucaristía para nosotros? Por amor.
¿Por qué Dios se quiso quedar en la Eucaristía? Por amor a nosotros. Lo importante es y preguntarnos qué tanto yo amo al Señor. Cuando una persona ama, solamente piensa en esa persona amada. Cuando una persona ama, ve diferente las cosas. Cuando una persona ama, así sea un mínimo detalle, le recuerda a su ser amado. Nosotros, cuando venimos a la Eucaristía, tenemos que encontrarnos con nuestro amado. Y las lecturas nos tienen que recordar ese amor que habla de fraternidad, de caridad, de unidad. Y cuando recibimos su cuerpo, debemos de alegrarnos porque nos unimos a Él con nuestro amado. Cuando vienes al Santísimo, al Sagrario, y ves a Jesucristo expuesto, llénate de alegría porque estás viendo a una persona que te ama y que está aquí para escucharte y para atenderte. Dios es un Dios cercano, decía yo en la hora santa previa a la Eucaristía. No pensemos en un Dios lejano, es un Dios tan cercano que se quiso quedar en la Eucaristía. ¿Por qué se quedó? Por amor. ¿Para qué? Para seguirnos socorriendo, para seguirnos animando, para seguirnos fortaleciendo en el camino. ¿Qué va a hacer en nosotros la Eucaristía? Pudiéramos hablar de los frutos de la Eucaristía. Lo primero, nos tiene que unir más a Dios. Cuando tú vienes y participas de la Eucaristía y comulgas, necesariamente tienes que sentirte más unido a Dios. Entre más comuniones realices, más unido tienes que estar a Dios. Recordemos, por ejemplo, esas películas, si ustedes quieren, de gladiadores romanos y demás, como ahí nos reflejan algunas personas que después de la batalla, después de que morían esos guerreros, iban y se tomaban su sangre, porque creían que a través de ella se les iba a pasar esa misma fuerza. Creían que ese espíritu del guerrero iba a habitar en ellos y los iba a ayudar a salir adelante. El Señor Jesucristo se hace presente realmente en la Eucaristía. Y cada vez que tú lo comulgas, te reanimas, te fortaleces, te cubres con todo lo que el Señor es. Y por eso la comunión tiene que hacerte más unido a Dios. ¿Qué tenemos que hacer en nuestra vida? Reflejar la presencia de Dios. Y eso ya te implica mucho. Entre más estás comulgando, más imagen de Dios tienes que ser. Te une a Dios. Y así como une la Eucaristía a Dios, también te une al hermano. Por eso dice San Pablo, ¿acaso no el cuerpo nos hace más cercanos a Cristo? ¿Acaso no la comunión nos hace más cercanos a los hermanos? Porque si tú vienes a celebrar la Eucaristía, la celebras en comunidad. Y entonces esa unidad que te hace llegar a Dios, te tiene que hacer llegar al hermano. Por eso nosotros en la Eucaristía, cuando lo recibimos, tenemos que unirnos al hermano. Tenemos que tender la mano al que está con nosotros. ¿Qué otra cosa nos hace la Eucaristía? Nos prepara y nos dispone para la vida eterna. Nos anticipa el degustar el banquete celestial. Decimos, aquí se une el cielo con la tierra. Podemos tener un anticipo, un adelanto de la vida eterna. Cuando tú vienes y contemplas el misterio de la Eucaristía, vas a contemplar el misterio de Dios. Y por eso tienes que irte preparando para la vida eterna. Dice la secuencia, algo bien importante: como un mismo alimento puede tener dos finalidades. Para los buenos, la vida eterna. Para los malos, la condena. Dice San Pablo, quien comulga en pecado, comulga su condenación.
Porque si tú dices, ay, voy a comulgar total, que no vean que estoy en pecado, no, cuidado. Porque si en conciencia sabes que estás en pecado, no te acerques a comulgar, acércate a la reconciliación y después vienes y comulgas, porque si no, solito te estás condenando. El cuerpo de Cristo sí nos santifica, pero si no estás dispuesto, si no estás preparado, si no estás en gracia, te puedes condenar. ¿A qué nos lleva entonces este alimento? A saber reconocer su presencia real, aquí en la Eucaristía. Y aquí podemos citar muchos ejemplos de milagros eucarísticos. ¿Y dónde se suscitan estos milagros? En la gente que le falta fe. Que incluso la historia cuenta que un mismo sacerdote, celebrando el sacrificio eucarístico, dudaba de la presencia real de nuestro Señor y que celebraba la Eucaristía como de ordinario, y en el momento de partir el pan brota ahí la sangre de Cristo y siente cómo ese pan eucarístico se torna en carne. Y podemos haber escuchado de muchos milagros eucarísticos que nos llevan a reforzar nuestra fe, y aquellos que en algún momento dudamos de la presencia de Cristo, nos debe de ayudar a convencernos que en la Eucaristía se hace presente Cristo mismo. Por eso, cuando nosotros participamos de la Eucaristía, tenemos que hacerlo con fe, tenemos que hacerlo con devoción. Y si en algún momento hemos dudado de esa presencia de Cristo, pidamos a Santo Tomás que nos ayude a decirle como él: creo, Señor, pero aumenta mi fe. Que si en algún momento he dudado, el Señor me conceda más fe para creer que está aquí presente, para creer que cuando lo comulgo, lo recibo a Él, que me va a renovar, que me va a transformar, que me va a hacer más imagen y semejanza suya, porque esos son los frutos de la Eucaristía. ¿Para qué se quedó Dios con nosotros? Para mostrarnos su amor y su misericordia. Porque todos podemos comulgar, sí, mientras tengas la debida disposición de recibirlo y de transformar tu vida. Si quieres verdaderamente cambiar tu estilo de vida, si quieres verdaderamente que se hagan visibles los frutos de la Eucaristía, pídele al Señor que te conceda la gracia de disponerte siempre a recibirlo con humildad y con sencillez. La fiesta del Corpus Christi, hermanos, nos debe de llevar a reconocer en la Eucaristía la presencia real de Cristo. Si comprendiéramos, si entendiéramos, si descubriéramos el milagro que obra la Eucaristía, viviríamos cada Eucaristía con una fe tan grande que nos iríamos en paz a nuestros hogares. Pero cuando no entendemos el milagro que obra el Señor para nosotros, por eso a veces las Eucaristías se nos hacen aburridas, se nos hacen pesadas, y a veces son como castigo. De castigo vas a ir conmigo a la misa. No, que no sea así nuestra postura ante la Eucaristía. Que no vengas con dudas ante el momento de la consagración. Que cuando te arrodilles en el momento de la consagración, pidas al Espíritu Santo que te conceda la gracia de reconocer verdaderamente la presencia del Señor. Cuando nosotros escuchamos la campanita que nos indica el momento que va a ser el más importante quizá de la Eucaristía, porque se va a hacer la consagración, se va a hacer presente el cuerpo y la sangre, que en ese momento nuestro corazón se abra para recibir a su Señor, que nos conceda una mirada de fe para ver lo que obra el Espíritu en el pan y en el vino, y que son fruto del amor de Dios para alimentarnos y para nutrirnos. Ese amor tan grande que Dios mostró hacia el hombre desde el comienzo de la humanidad es el amor que sigue mostrando hoy
en nuestros días y que por eso se quedó en la Eucaristía, porque nos ama. ¿Y para qué mostrarnos su amor? Para que volvamos al final de nuestra vida a encontrarnos con Él. Ojalá que cada Eucaristía la vivamos y la disfrutemos, que tengamos la fe necesaria para ver su presencia y después, al recibirlo, podamos reflejar su presencia en nuestra vida. En estos tiempos se nos ha quizá complicado el poder recibir a Cristo sacramentalmente, pero lo hacemos espiritualmente, y que la fe también te alcance para saber y creer que aunque no lo puedes recibir sacramentalmente, sí lo recibes espiritualmente. Y ojalá que no caigamos a esa expresión, es que no es lo mismo, es que yo quisiera sentirlo. Si tienes fe en estos tiempos, sabes que espiritualmente el Señor va a tu corazón y que se anida ahí para seguirte animando a caminar con fe, con esperanza y con caridad. Que esta fiesta del cuerpo de Cristo nos lleve a centrar nuestra mirada en la Eucaristía y sepamos que alimentarnos con este pan de vida nos va a garantizar la vida eterna. Que todos nosotros busquemos siempre la necesidad para encontrarnos con el Señor y recibirlo sacramentalmente para disponernos al momento en que Él nos llame a su presencia, para poderlo contemplar cara a cara y poder ahora sí disfrutar del amor de los amores. Que el Señor nos conceda esta gracia, que así sea. Vamos, hermanos, a profesar nuestra fe. Vamos a decir: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibió la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Antes de disponer la mesa santa donde el Señor hará nuevamente presente su tránsito pascual, que salva a todos los hombres, elevemos nuestras súplicas a Dios Padre con la plena confianza de ser escuchados. Unámonos a cada petición diciendo: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por los obispos y presbíteros, para que cuando presidan la celebración eucarística vivan tan plenamente identificados con el Señor, que el pueblo vea en ellos la imagen viva de Cristo, que presida a quienes se han reunido en su nombre, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por todos los cristianos, para que pronto llegue el día en que celebremos la Eucaristía en la unidad de una sola Iglesia, y todos los hombres, de un extremo al otro del mundo, ofrezcan el sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por los fieles que se encuentran a las puertas de la muerte, para que dejen este mundo lleno de paz, y confiando en la promesa del Señor y fortalecidos con el cuerpo de Cristo, lleguen al reino de la felicidad y de la vida, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nosotros, para que el Señor fortalezca constantemente nuestra fe y acreciente nuestro amor,
a fin de que adoremos siempre en espíritu y verdad a Cristo realmente presente en el admirable sacramento de la Eucaristía. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Dios nuestro, siempre fiel a tus promesas, que alimentas a tu pueblo con amor, escucha nuestras oraciones y acrecienta en nosotros el deseo de saciarnos de ti, fuente inagotable de todo bien, y haz que, fortalecidos con el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo, avancemos por la senda de nuestra vida hasta llegar a la asamblea de los santos y allí participemos eternamente en el banquete de tus elegidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentemos nuestros dones. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban
todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. El Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Eduardo y su coadjutor Eduardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, cantemos juntos la oración del Padre Nuestro. Voluntad
paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta que es tu iglesia, y conforme a tu palabra concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambien un signo de paz. De Dios te quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de Cordero de Dios te quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de Cordero de Dios te quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la Hermanos, hermanas, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos invitados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Cristo, santifícate, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo. Defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame a ti, para por tu santo te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma.
pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Jesucristo, disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad que ahora pregustamos en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a encomendarnos a María Santísima diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Miguel Arcángel, San Rafael Guízar y Valencia, San Felipe de Jesús, San Juan Bosco, San Juan María Vianney, San Isidro Labrador, María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Antes de darles la bendición, quisiéramos invitarles para que el día de mañana también pues participen con nosotros en la hora santa a las 6 de la tarde y después la Eucaristía a las 7. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Señor podemos estar en paz. Nuestra Eucaristía ha terminado. Que pasen feliz descanso. Dios les bendiga.